Estás viendo Justo en el Blanco. Bueno, ya estamos también en vivo en Facebook, por aquí les mando el link y ahora sí me presento yo primero, para los que no me conocen, bueno, soy Samantha Rodríguez, tengo 20 años, vivo aquí en México y estoy haciendo este proyecto que le llamo The Voice of the Silence, en el que queremos contar historias que merecen ser escuchadas, ¿no? Y que no se olviden. Y hemos estado entrevistando pues a muchas personas que tienen historias relacionadas con el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, para que los jóvenes no olviden, ¿no? Esto que sucedió y también todos nosotros. Entonces, el día de hoy nos encontramos aquí con Ronda, que como vieron en pues, en el anuncio, ella es nieta de un capitán americano que ahorita nos va a contar. Pero, hola Ronda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto verles, un gusto conocerles. Muchas gracias por esta oportunidad, porque como dices, es tan importante que no olvidamos de lo que pasó con el Holocausto. Solo con la información, solo mantiene contando la historia, no repetimos los errores, ¿no? Entonces es tan importante que seguimos hablando y poniendo la verdad, exponiendo la verdad a a los jóvenes para que ellos puedan ser conscientes y que pueden evitar estos tipos de genocidios en el futuro. Es muy importante. Sí, gracias Ronda también por estar aquí, ¿no? Siempre que tenemos a un descendiente, pues es como si fueras la voz, ¿no? En este caso de tu abuelo, que ya no está, ¿no? Pero muchas gracias pues, por aceptar esta invitación. Gracias a Isaac también, que siempre está con nosotros de Diario Judío. Ahí ya ven que transmitimos, ahí lo acaba de poner ahí mi mamá en Facebook de Voice of the Silence, Diario Judío. Y también nos apoya From the Dead Español, que hoy no pudo estar nuestra amiga Jessie, pero bueno, bienvenidos a los que siguen conectando. Y ya vamos ahora sí a comenzar con algunas preguntas para Ronda, que nos va a estar contando un poco de la historia de su abuelo. Y es interesante porque esta vez es como el otro lado de la historia, ¿no? Normalmente entrevistamos a sobrevivientes del Holocausto, a hijos, nietos o cosas parecidas. Y ahora vamos a escuchar del lado de los que liberaron a los campos de concentración, ¿no? De un soldado americano. Entonces, bueno, primero cuéntanos un poco, Ronda, ¿cómo se llamaba tu abuelo y de dónde era? Sí, mi abuelo se llamaba James William Alexander McClinton. Él nació en Gatesville, Texas, en 1903. Entonces ya era un poco mayor. Wow, sí, me recuerda, bueno, a mi bisabuelo, él nació en el 1899, ¿no? Pero por ahí andaban, sí, hace ya mucho, al principio del siglo, ¿verdad? Y bueno, dinos, Sí. ¿cómo es que él se convirtió en, bueno, o sea, cómo es que, bueno, ya sé que en Estados Unidos es como más normal que escuchar en nuestros países latinoamericanos que alguien se vuelva un soldado, ¿no? Ahí es como algo muy común, pero ¿cómo es que él terminó siendo no solamente soldado, sino capitán, ¿no? En el ejército americano. Bueno, él era militar, decimos militar de carrera, ¿no? Entonces entró a ser militar de joven y sí hizo su carrera, toda la vida en las militares. Y como dices, es mucho más común en los Estados Unidos. Y entonces ya estaba en la guerra, ya estaba en el militar cuando la guerra empezó en los Estados Unidos. No sé exactamente cómo él entró a la Segunda Guerra Mundial, pero sí sé cómo era su carga. No sé si quieres que le digo ahorita o no. Sí, claro, tú cuéntanos lo que sepas de él, que es Ya, interesante. sí, ya. Entonces, su carga era la guerra química. Entonces, este era su área de conocimiento. Entonces, trabajaba en eso, no solo, bueno, me imagino que trabajaba en la parte guerra química de los Estados Unidos y toda esa parte, pero cuando liberaron los encampamentos de concentración, él tenía que hacer las investigaciones acerca de las cámaras de gas, acerca de cómo usaron estas armas ahí en los encampamentos de concentración. Entonces,
con eso, con investigaciones que hizo, obviamente que tenía bastante fotos que él mismo tomaba y llevaba. Como él era oficial, también tenía su perro, su pastor alemán, que era su acompañante para, ¿no? En toda la guerra, como era un oficial. Pero lo que sabemos es que cuando él, los efectos, más de lo que hizo cuando estaba en liberando y cuando estaba investigando, nosotros sabemos más los efectos que tenía en él y en la familia, porque realmente le traumatizó, le afectó, pero demasiado lo que tenía lo que él experimentó, la falta de humanidad, los horrores que vio de primera vista, ¿no? Y yo creo que, pues, la verdad, el trabajo que le tocó hacer a él también, pues, qué terrible, ¿no? O sea, qué traumante en ese sentido de, pues, ¿quién se iba a imaginar que la humanidad hubiera podido llegar a eso, ¿no? Y sí hay como historias de los soldados que llegan y pues se quedan, pues, en shock, ¿no? Al ver estos cuerpos casi que sin carne, desnutridos, en la miseria más terrible, ¿no? Y también qué interesante que él fue uno de, digamos, de los que tuvo que tomar fotos, ¿no? O sea, como tener esa evidencia de lo que sucedió. Qué lástima, ¿no? Que como, bueno, me comentabas a mí, esas fotos parece ser que ya no existen, ¿no? Pero bueno, Claro. ojalá que algún día se puedan encontrar, no sé, ¿no? Esas fotos han de ser como, bueno, un testimonio súper grande de lo que sucedió. Sí, sí, sabes que lastimosamente que cuando yo era chiquita, cuando yo era pequeña, ah, tenía un incendio y se quemó la casa y entonces era una pérdida completa. Nosotros estuvimos, en estos días estuvimos tratando de comunicarnos con unas tías que ya eran todavía vivos, mayores de edad, viendo si tenían fotos, tenían información, lo que tenía para ayudarnos. Y sí, nos dieron un poco de información, pero nadie encontró las fotos. Entonces me imagino que eh, efectivamente se quemaron en el incendio, ¿no? Sí, Lo que, sí. no, no, dime. Ah, sí, unas cosas que hablando con mi mamá, ah, ella me dijo que como sí era para contar un poco de cómo era él como persona, ¿no? Ah, él era, como dije, era militar. Cuando los militares ah, tenían sus perros, ¿no? Entonces, él podría escoger su perro y escogió el perro más pequeño de la manada o de este grupo y le llamaba Joker. Y entonces Joker se fue con él a Alemania, se fue con él por toda la guerra y cuando después de la guerra mi abuelo se retiró y regresó a casa y mi mamá cuenta historias del perro, ¿no? Que era súper, súper leal a mi abuelo y que mi mamá dice que siempre estaba al lado de mi abuelo y ellos podrían estar jugando lo que sea, pero sí se acercaron a mi abuelo como a tocarle algo. Entonces el perro, que estaba bien entrenado, se, se paraba para proteger a mi abuelo. Uh, pero regresando al tema que cuando regresó mi abuelo, mi mamá cuenta la historia que realmente yo creo que ahora, hoy en día, cuando los soldados vienen y pueden sufrir de PTSD, ¿no? No sé cómo se dice en español, pero es este estrés, la Estrés trauma, postraumático. que Sí, sí, eso. eso, que ellos ya ahora tienen recursos para ayudarles, ¿no? Pero en este entonces no tenía nada, que llegaban y regresaron a casa y
Y es un poco triste porque mi mamá cuenta que después mi abuelo sabía sentarse solo, sabía encontrar lugares solitarios y estaba ahí como hablando y reviviendo muchas de las cosas que experimentó, ¿no? Entonces, de una parte se apartó mucho de la familia por los estreses que tenía. Y no, como tú Y dices, y es que la mayoría no quería contar tampoco, ¿no? Digo, siempre nos toca que, por ejemplo, los no, sobrevivientes no querían contar, ¿no? Pero en este caso, pues también vemos, pues ese mismo fenómeno, ¿no? De que obviamente, pues se quedaron tan traumados que no quieren hablar de lo que sucedió. Pero justamente te iba a preguntar de, o sea, si sabes como que si él tenía, bueno, no solo él, ¿no? Sino el ejército americano, si tenía conocimiento realmente antes de la guerra de, bueno, no antes de la guerra, antes de ir a Europa de lo que estaba sucediendo ahí. Digo, no creo, ¿verdad? Porque todos se asombraban, pero no sé si tú sabes un poco. sabes que también soy maestra de historia, por si acaso. Um, y bueno, escucharon cosas, ¿no? Pero no creyeron que había rumores, había personas hablando que esas monstruosidades estaban pasando en Europa, pero realmente no creyeron. Y si tú ves como lo que pasó con la Primera Guerra Mundial, realmente los Estados Unidos no querían entrar en otra guerra. Querían ser parte, no querían uh, involucrarse, ¿no? Porque si tú ves, bueno, sabemos que la primera, la primera guerra mundial solo era 20 años. Solo había 20 años entre estas dos guerras. Entonces eran súper, súper cercanos y los Estados Unidos no querían involucrarse. Obviamente, con el bombardeo de Pearl Harbor, no, ya nada, entraron. Pero yo creo que no sabían lo que estaba realmente la historia que estaba pasando hasta que encontraron los encampamentos. Y ahí se quedó con un gran shock, ¿no? De lo que encontraron. Y ahí está lo, o sea, que dices, bueno, hasta no verlo, no creerlo, ¿no? Y pues eso es lo que pasó con ellos. Claro que en esa época, pues no había esta tecnología. De este lado del mundo creo que era, pues en cierto modo, complicado saber lo que pasaba, pero pues esos rumores que decías, pues pensaban que, ay, no, ¿cómo va a suceder eso, no? No es posible. Y pues claro que sí, ¿no? Y yo creo que también es algo de reflexionar actualmente, porque si eso pensaban justamente cuando estaba pasando, pues qué espera ahorita o en el futuro, ¿no? Puede la gente pensar, no sucedió y todo esto, pero claro, de hecho, lo que hizo tu abuelo es un claro ejemplo de que, bueno, en primer lugar, él es testigo de que sí sucedió, y en segundo lugar, bueno, aunque ustedes piensen que esas fotos no existen, que siento que en algún lado deben de existir, pero todas Sí. esas fotos y videos y todo lo que tomaron de muestra de lo que sucedió está ahí, ¿no? Entonces es como cuando alguien trata de negar este hecho, es como increíble, ¿no? Que no pueda darse cuenta de que hay tanta evidencia todavía existen testigos que nos pueden contar esto de primera mano. Claro, y esta es la cosa más importante, porque yo recuerdo cuando tuvimos la reunión con Lily, ¿no? Y esta niña tan valiente dijo, cómo sé que es de verdad? Porque hay esta percepción que todo estaba controlado por las medias, que según ella lo que pensaba, uh, que era controlado por los videos, entonces toda la historia se manejaba por ellos, ¿no? Y, y justo lo que dije en este momento es que siempre tenemos que ir a las fuentes primarias, porque las fuentes primarias son los que vieron, los que escriben, los que experimentaron, no los que dan a nosotros realmente la historia, lo que pasó. Y en este caso, como tú dices, Sam, es tan importante escuchar el otro lado, no solo el lado de las víctimas, pero también el lado de los libradores,
las otras personas que vieron, experimentaron. Porque también es importante no solo tener un lado de la historia, pero todos los lados de la historia para que tiene un retrato completo. Sí. Rhonda, Isaac, yo quería preguntarte, Sí. porque hemos hablado un poco de cómo era tu abuelo, todo esto. ¿Qué les contó? Dices, no quería contar. ¿Qué les contó? ¿Qué te contó a ti? Porque además tú como historiadora seguramente te interesó mucho. ¿Cuál fue su primera impresión o qué es lo que te contó? ¿Cómo fue su trabajo? Platícanos un poco esa historia de tu abuelo llegando a los campos de concentración o de exterminio. ¿A qué llegó? ¿Qué llegó? ¿Sí? Y por ahí nos dicen que sí hay fotos, porque Sam ha dicho varias veces, nos referimos a las fotos que tomó su abuelo. Tu abuelo era el encargado de tomar muchas fotos y aparte de realizar pruebas químicas. Platícanos qué te contó él o tu mamá de esto, ¿no? Sí, sí, a mí no me contó nada porque falleció cuando yo era chiquita, pero mi mamá dijo que no, no le dijo mucho, pero ella por casualidad, un día cuando era chiquita, encontró las fotos que él les habían guardado, no, más bien como escondidos. Entonces ella encontró las fotos y le preguntó y acerca de las fotos. No quería comentar mucho, no quería decir mucho, pero por medio de mi tío mayor, el hermano mayor, que él sabía más, porque como dije, había una gran diferencia entre las edades, ¿no? Entre su hermano mayor y mi mamá. Entonces, por medio de él es que, que nos contó que él estaba en, en la parte química, que explicó a mi mamá el cargo de mi abuelo y lo que tenía que, lo que hizo. Porque mi tío también era militar. Entonces, cuando él graduó, cuando ya entró al militar, entonces decir que toda mi familia, a todos los lados, son militares. Entonces, es una familia bastante involucrado en eso. Y como tú Y de dices, las Sam, fotos que que contó, ¿qué le contó a tu mamá o las qué te contó tu fotos, mamá? ¿Qué es lo que vio cuando entró a los sí, campos? claro, lo que vio eran los muertos, eran fotos de muertos, de los cadáveres. Eran fotos de las cámaras de gas adentro y para afuera. Era, era fotos de las the mass graves, a las los, de fosas comunes, como tumba, sí, fosas comunes. ajá, esos tipos de cosas habían. Y de las barracas, tenían fotos de las barracas, tenían fotos de como tomando la historia, ¿no? Del campamento de concentración, porque eran investigación, no eran fotos de curiosidad, pero fotos de investigar y para, para los records, para lo que tenían que hacer por su trabajo, ¿no? Como evidencia de lo que experimentaron. Sí, te Oye, digo, por ese sentido, posiblemente en algún lado tendrían que existir, ¿no? Porque esas fotos eran, pues digamos que para el Sí, archivo de testimonios de Estados Unidos, ¿no? claro, claro. Sería Me imagino que interesante existen a un encontrarlas. lado y él tenía copias, algo así. Claro. Me Sí, y yo imagino creo, que él no tiene los originales, más sí, bien como claro. copias, algo. Sí, pues a ver, ojalá se puedan Sí. encontrar esas fotos, ¿no? Pero qué terrible, ¿no? Tu mamá no sé a qué edad vio esas fotos, no sé si era chica o algo, pero encontrar esas fotos ahí, ¿no? Seguramente fue algo pues muy difícil. Ujú. Sí, era Y, chiquita. Sí, sigue nomás. no, eso de que, que tu mamá cuántos años tenía o así cuando encontró esas fotos. Sí, era chiquita cuando encontró las fotos. Mi abuela se murió cuando mi mamá tenía 13 años. Entonces, mi abuelo no estaba en la condición para cuidarla. Entonces, cuando se murió mi abuela, ella se fue a vivir en California con mi tío mayor. Y ahí
ella vivió con él porque mi abuelo bueno, primero era mucho mayor, ¿no? Y segundo, en su estado mental, no era capaz de cuidarla. Entonces, ahí se perdió bastante contacto. Lo que iba a decir es que, bueno, ahorita que dijiste que nació en 1903, pues para el año que fueron a liberar, que fue el 45, pues ella tenía 40 años, ¿no? 42, algo así. Sí. Entonces es como diferente, ¿no? Porque normalmente, bueno, más bien las historias que hemos escuchado han sido de personas que tal vez sean más jóvenes, bueno, sobrevivientes o así, Ujú. ¿no? Que obviamente, eran menores, pero yo creo que a esa edad, bueno, a cualquier edad obviamente sería como, pues un trauma, ¿no? Pero pues a él ya ser Ujú. adulto y tener familia y tener que regresar y vivir con esos traumas, yo creo que también fue algo muy complicado. Tú dices que sabes un poquito más sobre eso, ¿no? O sea, de ese trauma que le quedó. ¿Qué más nos podrías decir sobre eso? Bueno, solo que se quedó con este trauma, como dije, que se convirtió a ser alcohólico. Usaba el alcohol como una forma de medicina, ¿no? Porque no tenía nada más. Um, y como dijo, que se aisló bastante, que mi mamá dijo que que quería estar solo, no quería, se cayó en una depresión, realmente. Ahora podemos decir, entendemos, ¿no? Perdón, pero en este entonces no entendieron, y peor mi mamá, que era joven, pero dijo que sí, que tenía problemas, bastante depresión, bastante traumatizado, que muchas veces se hablaba con sí mismo. ah, entonces, y como dije, era carrera, militar de carrera, ¿no? Entonces, cuando pasó la Segunda Guerra Mundial y después justo estaba sacando a su retiro, a salir, ¿no? Y efectivamente cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, sí, sí salió y se apartó del ejército. Pero era bastante traumatizado Oye, para él. Ronda, dentro de eso, ¿alguna vez platicó con tu abuela o algo sobre las cámaras de gas, sobre lo que vio ahí de los cadáveres? ¿Habló de esto? ¿Cuál fue su impresión al entrar? Porque seguramente no se lo esperaban como más de uno. Y no sé si puedas decirnos si sabes a qué campo fue o a dónde fue que llegó a la liberación, ¿no? Sí, sí, sabes que yo, como dije, él no quería hablar, no hablaba ah, del asunto. Mi hermano, mi tío mayor, el hermano de mayor de mi mamá, es lo que explicó a mi mamá lo que pasó y lo que pasó con el abuelo o el papá. Ah, Me imagino que era algo incomprensible para él. Era algo que no pudo, que no pudo creer. Ah, para él, su especialidad era en la guerra química. Entonces me imagino que él tenía que investigar exactamente cómo usaron y de qué eran hechos estos químicas y la parte, no solo experimentarlo y verlo, o mejor dicho, no solo verlo, pero tenía que experimentarlo, tenía que investigar, tenía que saber qué tipo de químicas, cómo usaron. Entonces es una manera un poco diferente a experimentarlo que un soldado cualquier que entra y vea si ay, qué feo, pero él realmente es decir que tenía que vivir ahí, tenía que experimentar, tenía que sacar la investigación. Uh, entonces no solo fue por un momento, si me explico, no solo fue por unos días, se fue por un largo tiempo que tenía que investigar y ver y reportar lo que era. Ok, sí, pues como decimos, ¿no? Ojalá se puedan como, pues, descubrir estas fotos o algo que él tuvo que Ujú. haber tenido ahí como registro, pero pues también qué labor tan, sí, difícil, como ya mencionamos, e importante hicieron
Bueno, los americanos en ese sentido, digo, ya sabemos que también liberaron algunos campos los rusos, los americanos, pero Ujú. bueno, por lo menos de los americanos, bueno, de que yo sepa, no hubo cosas terribles, ¿no? Los rusos, a pesar de que Ujú. liberaron, ellos mismos Claro. hacían cosas terribles a los que liberaban. Entonces, en ese sentido, pues eran, claro que los campos que eran liberados por los americanos, pues creo Ujú. que era mejor, ¿no? O sea, tenían un mejor trato y pues les iba mejor, ¿no? Ajá. Yo me imagino que tu abuelo tuvo que haber ido a algún campo así como Auschwitz, porque ahí, o sea, no en todos había cámaras de gas, ¿no? Y bueno, como Claro. sabemos, en Auschwitz había cámaras de gas. En otro que había ahí en Polonia también es Majdanek. Digo, hay otros, ¿no? Ujú. Pero no en todos había cámara de gas. Entonces, como tal, él fue a liberar campo de exterminio, ¿no? Al parecer, porque había unos que no eran, bueno, no eran de exterminio, pero claro que muchísima gente también moría o era asesinada. Ajá. Y sabes que justo yo pedí los records militares de mi abuelo de, de, del ejército, ¿no? De gobierno, pero todavía no han llegado. No sé cuánto tiempo dura esta burocracia. Wow, pues bueno, ahí sí cuando los tengas, si nos los quieres compartir, podemos ahí, pues no sé, ¿no? Que la gente los pueda ver y poner un poco de su historia, Sí. sería súper bueno, ¿no? Ya que ahorita no pudimos tal vez verlos, por eso de que es complicado, ¿no? Sacar ese tipo de papeles. Pero bueno, yo te quería preguntar a ti, ¿cómo te sientes sabiendo, o sea, bueno, al ser nieta del capitán McClinton? O sea, ¿qué es lo que a ti te hace sentir o qué responsabilidad sientes ahora o no sé, Ujú. algo así? Les cuento que por una razón u otra, no sé exactamente por qué, pero cuando yo era chiquita me enteré del Holocausto, la Segunda Guerra Mundial. Es algo que me impactó bastante. Entonces, siempre yo he tenido una curiosidad, no es la palabra correcta, no creo. Era, no sé cómo explicar, pero me impactó adentro, ¿no? No era como solo una historia para ahí, pero era algo que yo tuve que conocer más, tuve que aprender más, tuve que entender todo lo que pasó. Y, y para mí era leyendo las historias, leyendo las cuentas, y para mí era como yo estuve ahí adentro, si me explico, yo me empaticé bastante con las historias. Y cuando yo me enteré en la carga de mi abuelo, yo sentí a un lado una conexión, porque ya yo tenía ah, este interés o ah, deseo o obsesión, capaz que es un poco fuerte la palabra, pero ya era algo muy importante a mí. Entonces, cuando yo enteré de mi abuelo, uh, es como yo podría ver todo en mi mente, lo que me estaba explicando, ¿no? Y yo pensé, qué duro que sería para, qué duro que sería para mi abuelo experimentar y ver de primer mano. Y justo como contó mi mamá, los efectos, perdón, mi español no está saliendo bien hoy, pero los efectos que tenía, no secundarios o primarios, de experimentar eso. Y, y la verdad es que para mí ha sido, como digo, ha sido una historia bastante importante. No sé si han oído de Corrie ten Boom, que era una señora de Holanda que escondió y ayudó a salvar muchos judíos. Yo te cuento que toda esa historia ha sido tan importante a mi vida hasta que yo nombré a mi hija Corey, ¿no? Por esta señora que trabajaba para salvar a los judíos. Entonces, es una historia, es un tema bastante cerca a, a mi corazón.
creo que como que lo haces tuyo, ¿no? O sea, al saber también que hay como un link, o sea, como un enlace, ¿no? De tu historia familiar con este tema, como pasó en mi caso, ¿no? De que los que ya saben la historia. Y ahorita que, bueno, estaba pensando, ¿no? Pues como tú dices, tú podías hasta imaginar lo que él tuvo que haber visto a pesar de que él no lo contaba. Bueno, algunos y yo he tenido como pues la oportunidad de estar en los campos de concentración, ¿no? Por ejemplo, en Auschwitz, Majdanek y estos campos. Y la verdad, pues a pesar de que ahorita están como museos, ¿no? O sea, como memorial, o sea, como testigo de que sucedió, Ujú. pues uno, la verdad es una sensación pues terrible, ¿no? Y la verdad que, y eso lo digo como no judía, no me imagino la sensación de, bueno, Isaac ya ha estado ahí, Maya, no Ujú. sé, ¿no? O sea, como esa sensación de entrar a esos lugares pues Ujú. qué horrible, ¿no? Ver la cámara de Ujú. gas, ver las barracas, ver, pues ahí te ponen fotos, ¿no? O sea, de cómo fue. Pero tu abuelo Ujú. literal tuvo que ver, o sea, en persona todo eso, no, no es el museo que ahorita hay, no es como, Claro, ah, bueno, esto pasó hace ya mucho tiempo, sino él tuvo que ver, que oler, que sentir lo que está, lo que había pasado, ¿no? El efecto ya de todos esos años de horror en los campos. Y yo creo que, pues sí, ¿no? Que qué terrible porque, digo, nadie merecía ni vivir eso ni tener que verlo, pero los que estaban ahí, en cierto modo, claro. ya suena muy feo, ¿no? Pero se habían acostumbrado a esas condiciones tan inhumanas, pero el Ujú. nunca haber visto eso antes y llegar y verlo, yo creo que sí fue algo, pues, súper impactante y como tú dices, la verdad sí, sí se quedó como con ese trauma. Es interesante porque también hay Ujú. una teoría de que ese tipo de traumas como que se heredan, ¿no? O sea, por las generaciones, de algún sentido inconsciente, inconsciente, o consciente o inconsciente. Entonces, ¿tú crees que eso te ha llegado a afectar a ti o no la has como que identificado? Sabes que yo creo que como dices, que los efectos que uno tiene, los hijos heredan, ¿no? Es decir, que su forma de ser afectó a mi mamá, ¿no? Y le hizo la mujer que está mi mamá, que es una mujer maravillosa y con bastante compasión y fuerte. Y ese me hizo la mujer que soy yo, ¿no? Entonces, como dices, es, es algo que sí pasa por la familia, pero también puedes decir que a una cierta forma, puedes decir por los genes, por lo que sea, uh, que se implanten algo adentro de alguien, ¿no es cierto? Es, para mí es un poco interesante porque mi, mi abuelo, al lado de mi mamá, estaba en el ejército. Mi otro abuelo es alemán y al lado de mi papá, pero creció en los Estados Unidos y estaba también en las fuerzas navales, pero de los Estados Unidos. Y entonces para mí es bastante interesante tener como esos dos lados adentro de mí. Aunque, y te puedo decir que el lado de mi abuelo, que uh, mis abuelos del lado de mi papá, de mi padre, uh, mi abuelo nunca salió de los Estados Unidos, se quedó toda la guerra ahí en los Estados Unidos. Pero como dices acerca de estos genes o de estas cosas que vienen, mi abuelo era un hombre bastante, como digo, prejudice, ¿no? Prejuicioso. Era como, sí, bastante prejuicioso contra negros, contra lo que sea, ¿no? Inclusive que para mí era ridículo, no entendí de esta forma de pensar, um, porque yo crecí más al lado de mi mamá bajo la influencia de mi mamá, pero es interesante para mí pensar que yo tengo estos dos lados adentro de mí. ¿Sí me explico? O sea, el No sé si abuelo que era explico alemán es el bien. que dices que tenía esos prejuicios, el lado de tu papá, ¿no? Ujú. Sea, que por un lado, en Ajá, el lado de tu mamá estuvo tu abuelo Alexander, que él pues fue a liberar los campos, y por el otro lado estaba el de tu papá, que era alemán, digo, aunque estaba en Estados Unidos, pero decías que él como que era un ajá. poco, no sé, ¿no? Tal vez que discriminaba a las personas o algo así.
claro, claro. Entonces, para mí es, como explico, y para mis hijos, a enseñarles contra estos prejuicios, contra juzgar a la gente por su color o por su, ah, como digo, por sus herencias, por su familia, ¿sí me explico? No tiene sentido que cada persona tiene, cada humano tiene valor, cada humano es importante, cada humano tenemos que tratarles con respeto y con dignidad. Y es algo que no solo es importante a mí enseñar a mis hijos personales, pero mis alumnos también, que, que tenemos que ver y apreciar la gente porque son hechos en la imagen de Dios, porque viven. Y solo porque viven es que por eso tienen valor. Exacto, Y ¿no? Y se dice mucho que o sea, tantos millones que podemos pensar que fueron asesinados en el Holocausto, en la guerra, como que en cierto modo se deshumaniza un poco eso, ¿no? Ay, bueno, tantos millones, pero si te enfocas en una persona, o sea, ¿qué tal si esa persona hubiera sido tu abuelo, ¿no? O si hubiera sido tu claro, bisabuelo, en el caso de muchos, ¿no? Pues sí fue así, ¿no? Pero imagínate que esa persona hubiera sido tu mamá y no hubieras nacido tú, ¿no? Entonces claro. ahí es cuando uno se da cuenta de eso, del valor de cada vida. Y tú, bueno, ya sé que no tuviste la oportunidad de estar con él, o sea, porque murió cuando estabas muy chica, pero con todo esto bueno, lo que te han podido contar tu mamá, tus tíos, ¿qué mensaje tú crees que él hubiera querido dejar, o sea, como a la juventud, o sea, después de haber visto todo esto? Yo creo que justo como dije, que su mensaje sería que tenemos que valorar la gente, tenemos que valorar la humanidad, que sabes que es algo justo en mi clase estuvimos terminando este año con la Segunda Guerra Mundial y estuvimos hablando con mis alumnos acerca de la retórica, acerca de las palabras, acerca de las imágenes, que todos nosotros podemos emitir una historia, todos nosotros tenemos el poder de expresar y formar uh, opiniones, formar pensamientos uh, en el mundo. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que primero ver cuál mensaje que estamos dando y cuidar nuestros mensajes. La otra es qué mensaje estamos aceptando. Por ejemplo, como sabemos que en la guerra mundial, que Hitler, su propósito era to dehumanize Sí, a la gente. deshumanizar. Ajá, a la gente. Entonces, por eso dijo, bueno, tenía estos imágenes de los judíos como ratas, como insectos, como banqueros poderosos y con el alemán normal colgado. Entonces, empezó a formar esos pensamientos para que, para que mover una gran cantidad de gente para hacer cosas tan horribles. Entonces, nosotros tenemos que no solo compartir estos prejuicios, pero poner la verdad y, y honrar personas y porque solo nacieron, solo por el hecho que vivimos y respiramos, deberíamos dar respeto y honor a la humanidad, a todas las personas, no importa si son alemanes, si son judíos, si son negros, si son blancos, si son chinos, lo que sea. Tenemos que honrar y respetar personas porque todos somos hechos en la imagen de Dios. Todos somos hechos con un propósito, con un valor. Y yo creo que este sería el mensaje. Gracias. Sí, yo creo que, pues sí, ¿no? Él al ver todo eso, pues yo creo que impactó su vida, pues terriblemente, ¿no? Porque uno luego tiene prejuicios de cualquier tipo por la cultura en la que vive, por su familia, por lo que sea, pero al vivir algo así, yo creo que no puede seguir igual, ¿no? Igual, en mi caso, pues estar metida tanto en este tema, la verdad, te ayuda, ¿no? Como a quitarte muchos prejuicios y a, pues como tú dices, a ver eso, ¿no? Que
que todos somos iguales y que pues como tú dices, ¿no? Finalmente pues somos hechos a imágenes de Dios, o sea, somos personas que valen mucho, entonces pues sí, qué importante este mensaje. Creo que Isaac por ahí tenía otra pregunta. Ronda, yo quería preguntarte un poco más sobre tu abuelo y tu mamá, de la experiencia que fue. Sé que tu abuelo no contó de más, no contó mucho, no quiso, pero tu mamá vio las fotos, todo esto. Posteriormente, después de todo esto, ¿qué cambió? ¿Qué vieron? ¿Buscaron algún poco más de información? Tú te convertiste en historiadora. ¿Qué más saben de este momento en que tu abuelo entró en el campo, en la liberación? ¿Qué más pudieron averiguar de la historia de tu abuelo, ya sea tu mamá o ya sea tu tío, en ese sentido que también pudo saber algo y que pudo haber contado? ¿Alguna otra cosa que te hayan dicho? ¿Algo de los sobrevivientes, algo de los que rescataron? No, lastimosamente no tengo mucho más que puedo decir. Que me encantaría si yo podría regresar a mi abuelo y preguntarle si era capaz o dispuesto a hablar. Um, como lo único que yo sé es que a mi mamá, a ver esas fotos y a ver y preguntar, le impactó bastante. Le impactó muy profundamente. Y, y es algo que compartió con nosotros, ¿no? Que, no solo porque le impactó a ella personalmente en la forma de ver las fotos, pero también le impactó en la forma en que creó y en la manera en que le afectó a mi abuelo y afectó a mi familia, a ella, ¿no? Entonces, lastimosamente, no tengo mucha información de ese momento que pensó que pasó en ese momento porque no contaba. Ah, pero solo vemos los rasgos de después en ¿Y la tú qué familia. puedes o qué has visto a lo largo, como tú dices, que tal vez impactó en la manera en que tu mamá los crió? O sea, ¿qué aspectos crees que tu mamá haya, bueno, no heredado, pero qué cosas tú ves en tu mamá que piensas que fue por eso? O sea, como por saber la historia. Ajá. Sabes que yo creo que ella siempre nos hablaba acerca del valor de la gente, que siempre hablaba fuertemente contra ¿cómo se dice? El prejuicio. Sí, 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 prejuicios. y prejuicio. Y, y jamás nos dejó hablar mal o cosas racismos o cosas racistas o cosas contra otra persona porque se veía diferente o porque era diferente color o diferente, lo que sea, que es algo que implantó adentro de nosotros súper fuerte, que cualquier tipo de prejuicio no era aceptado de ninguna forma en nuestra casa. Y yo creo que es algo que heredó, ¿no? También de su familia, a valorar y aceptar la gente solo porque, no porque se han hecho algo bueno o malo, pero solo porque respiren tenemos que valorar la vida. Claro, y qué bueno que le afectó en esa forma, o sea, de que ella pudo pues criarlos así, ¿no? Porque alguien más tal vez se hubiera traumado y no sé, hubiera reaccionado de otra forma, pero yo creo que es importante, ¿no? Al saber estas historias, pues poder educar, ¿no? A las siguientes generaciones en eso, a no odiar, a no discriminar a las personas y pues a crear este mundo como pues con más paz, ¿no? Lamentablemente vemos que hoy en día en menor grado se siguen repitiendo cosas parecidas, pero pues por eso hay que seguir, ¿no? Educando y pues también tú como maestra yo creo que lo entiendes muy bien. No sé si hay alguien más, alguien que tenga alguna otra pregunta aquí en el público que le quiera hacer a Ronda. A ver, pueden escribir o levantar la mano o algo. Quiero saludar a Otto, yo te veo ahí abajo. Qué lindo Claro, ver. ahí, A ver, Otto, ahí abajo. Sí. Hola, ahí Otto, ¿cómo está. estás? Bien, a los tiempos.
A los tiempos, sí. Estábamos esta mañana con 250 personas y pastores de la iglesia wesleyana dando unas capacitaciones y por eso me enchufé tarde después de algunos quehaceres de la familia. Gracias por recibirme. Sí, Sí, un gracias gusto Otto por estar verte. aquí. Saludos a Lili, por favor. Sí, saludos. Él es hijo de sobreviviente, ¿verdad? De Lily Couple, que también la hemos tenido por acá. Ellos están en Costa Rica y pues un saludo también a la señora Lili, que ha de estar por ahí. Gracias, gracias. Veo caras conocidas a María, a Isaac, a Raquel, a Mirla, pues cuántos otros conocidos en este grupo. Se les saluda con mucho cariño. Gracias. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta o comentario sobre lo que acabamos de escuchar. No sé, por ahí, a ver, estoy viendo si alguien tiene. Creo que no. Ya que tengo el micrófono, sí quiero comentar. Claro. Mi esposa le pidieron que dé un taller sobre valores y sobre carácter. Y en resonancia a lo que Rhonda estaba diciendo, Giselle quería usar un video de cómo desde pequeñitos los niños les fomentamos ciertas cosas, el carácter, la rebeldía, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente, a través de las generaciones, nosotros podemos implantar el amor de Dios o sencillamente lo contrario. Y recuerdo que cuando mamá compartía su testimonio, en algún momento le hicimos la recomendación cuando hablaba con algunos muchachos de colegios de cambiar la palabra alemanes por nazis cuando daba su testimonio. Entonces, y es muy interesante ver cómo algunas personas que han escuchado el testimonio de ella en vivo o grabado han hecho ese comentario. Gracias, Lili, porque tú haces esa acepción. Y definitivamente en nuestro vocabulario, nuestra manera de expresar las cosas, podemos fomentar cierto desprecio por ciertas etnias o por ciertos países, así como ahora han dicho sí, el virus chino, como llamaron la fiebre española, etcétera, etcétera. Definitivamente podemos identificar ciertas cosas, pero tal vez el tono en lo que lo hacemos nos da a entender de qué lado estamos del panorama. Recuerdo un amigo sueco con el tema de la guerra británica y argentina. Solamente si tú dices Falkland o Malvinas, ya te estás pronunciando de qué lado de la historia estás o de qué lado del partido estás, solamente al usar ese nombre. Entonces, sí, creo que debemos de fomentar un vocabulario sano cuando nos tratamos entre nosotros, especialmente cuando compartimos sobre el amor de Dios. Gracias, Otto. Muchas gracias. Y sí es cierto, ¿no? Desde niños y todo hay que pues traer esta educación a los jóvenes y es muy importante. Y bueno, aquí tenemos una pregunta de mi mamá, me pidió que la hiciera a Rhonda, que tú como maestra y mamá, ¿qué le dices a tus hijos acerca de estos eventos históricos tan terribles? Claro, yo les digo la verdad. Para mí es tan importante que ellos, que seguimos contando las historias, que seguimos contando lo que pasó. Justo digo para que no repiten. Y sabes que también a mí me da el orgullo que a mi hijo, que está en la universidad ahorita, pero está en el programa de ROTC, porque él quiere ser oficial, quiere seguir en los pasos y quiere luchar por libertad. Este es algo tan súper fuerte adentro de él que a luchar por libertad, a luchar por
los derechos de los demás. Esta es la forma que él quiere hacerlo, porque creo que heredó de los dos lados. Pero a mi hija también, bueno, como comenté, yo le nombré por Corrie ten Boom, entonces ella sabe bien la historia de dónde vino su nombre y ella también me da tanta orgullo porque es la primera para pararse en el colegio, para defender los derechos de otros, es la primera es súper valiente y si habla para defender, para ayudar, para apoyar. Y eso son cosas que para mí como mamá es justamente lo que quiero. Justamente es que quiero que mis hijos y que mis alumnos siempre luchen por la justicia, que siempre se van al lado a los que son discriminados o que son disminuidos para que sean luchadores, ¿no? Que sean ayudantes que tiene esta fuerza dentro de ellos, decir que aquí me paro, si este está mal, yo le voy a decir que está mal y no voy a participar, ¿no? Pero Sí, qué me voy a... interesante. Ajá, sigue Perdón. nomás. No, sigue. No, que iba a decir que qué interesante que, pues, bueno, tus hijos, más que nada tu hijo, ¿no? Que quiere seguir como los pasos de, pues sí, ¿no? Digo, como dices que tal vez Sí, se se va. heredó, ¿no? O sea, como Ajá. esa historia de su abuelo que, pues, luchó por la justicia, ¿no? Y todo esto, yo creo que, pues, qué bueno, ¿no? Que llegó como hasta ellos. Yo escuchaba, bueno, más bien leía en un libro, pero del otro lado, ¿no? Del lado como malo de la historia, hablando, bueno, no sé si decirle malo, claro que sí, el nazismo, como decía Otto, ¿no? Alemanes, el nazismo que yo leía en un libro sobre esto de la identidad y cómo se pasan muchas cosas, se heredan a las generaciones, una historia de un hijo de un soldado nazi que él se vino a Estados Unidos porque él no estaba de acuerdo con todo lo que había pasado, o sea, dijo, qué horrible, me voy, ¿no? Entonces se fue a Estados Unidos y ahí tuvo a un hijo, pero pues el hijo ya nació en Estados Unidos, ya no tuvo nada que ver con el nazismo, incluso creo que el hijo no sabía ni siquiera del tema. Y ahí lo malo es que a él se le heredó como eso, o sea, dicen que tenía como patrones de comportamiento o sea, que se parecían, ¿no? Como a un joven de la juventud hitleriana y que de hecho él quiso ser soldado, ¿no? Pero más por ese lado de que, o sea, como ese sentimiento que él tenía, pero fue como un rasgo heredado, ¿no? Y pues qué bueno que de este lado de, pues de la historia, ¿no? Por ejemplo, tus hijos o las generaciones jóvenes que puedan, pues seguir los pasos de los que lucharon por la justicia, ¿no? Entonces, nada más quería como comentar eso. Bueno, si alguien más tiene una pregunta lo puede poner ahí en el chat, pero mientras vamos a tomar la foto pues de la reunión de hoy y pues esperamos que en serio esta investigación siga creciendo, Ronda, y nos compartes lo que vas descubriendo, pero si pueden prender la cámara de algunos que puedan prenderla para salir en la foto, pues ahí estoy viendo, hola, hola Mitch, hola Qué Juan, lindo ver las ok. caras, ¿no? Sí, 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 ya por ok, ahí estoy viendo que algunos están prendiendo la cámara. Ok, esperamos un segundito más. Ah, ok, ya están prendiendo ahí. Hay algunos amigos míos también aquí escuchando. Hola a todos. Ok, bueno, pues vamos a tomar ya está, ok, sí, es que siguen prendiendo. Yo creo que ahora sí ya vamos a tomar la foto. Una, dos, tres. Gracias. Y bueno, antes de terminar, o sea, Ronda, antes de que llegaran ustedes, nos contaba que de parte de su esposo hay una historia súper interesante que a ver si pronto se las traemos también para que la escuchen, pero pues también es de parte de los salvadores, ¿no? Entonces, como que es muy interesante. Pero bueno, Isaac, te dejo la palabra para Bueno, las pero si últimas. quiere, antes de eso, no sé si nos quieren nada más contar un poquito, Ronda, nada más para dejar picada a la gente, de lo de la historia del familiar de su esposo, nada más para que la gente sepa, porque curiosamente, pues por los dos lados tuvieron cosas que tuvieron que ver con el holocausto y con salvar a mucha gente de alguna manera. Ronda. Sí, es que mi esposo, el tío político, pues decir, de mi esposo, era ay, sí fue mi nombre, José El señor Borrego. 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 Sí, pero tenía un nombre más, José Antonio.
José Antonio Borrego, que era un diplomático, un consulador en Checoslovaquia y daba los visas a los judíos para que podrían escapar y ir a Ecuador. Entonces, tenemos en los dos lados, como dices, Isaac, y ojalá que podamos comunicar con una prima para que ella podría compartir con ustedes. Y es la muy historia interesante. de su hecho, tío. yo estaba viendo un documental sobre los diplomáticos, cónsul o embajadores políticos que en esa época, porque fueron varios, ¿no? Que salvaron a judíos, daban visas en contra de las leyes que había puesto su gobierno, exponían su vida, ¿no? Pues salvaron a miles, la verdad, ¿no? Es increíble, digo. A pesar de que a comparación de todos los que murieron parece poco, pero pues son vidas, ¿no? Miles de personas fueron salvadas por este tipo de diplomáticos que pues no eran judíos, ¿no? Simplemente veían, como tú decías, el valor en las personas. Entonces, pues para que estén pendientes porque queremos también traerles esa historia. Y pues ahora sí, Isaac, te dejo ahí la palabra. Bueno, Perdón, pues como Isaac, siempre, alguien quería decir algo, perdón. ¿El Yad Vashem los llama a ellos los santos de las naciones o cómo los llama? Tienen una los nomenclatura. Justos entre las naciones. Justos entre las naciones, correcto. Sí, Oiga, señor. cabe mencionar que Ronda nos contó que este tío familiar cobraba algo por las visas, que los usaba, curiosamente, para dárselos, digamos, llegando a Ecuador, para que tuvieran dinero para vivir y no llegaran sin nada. También hay cosas curiosas que se van dando y que hay que entender muchas veces atrás de la historia qué va sucediendo, ¿no? Y como siempre, toda historia llega en su momento a un fin, pero no nos podemos despedir hoy de Ronda sin una sorpresa que siempre tiene preparada Samantha. Gracias, Isaac. Sí, pues como saben, yo siempre hago un poema inspirado en la historia y entonces, aunque no sabemos así como todos los detalles, yo sé que es una gran historia y merece seguir siendo descubierta, entonces voy a leer este pequeño poema que hice inspirado en el capitán Alexander McClinton. Dice: testigo del más grande horror, cumplió su misión sin temor. A los campos liberó con valor, sin querer recibir honor. Pasó un gran trauma, para tener evidencia como arma, de no repetir lo que sucedió y evitar lo que el odio causó. Muchas gracias, Ronda, en serio, por estar aquí hoy, por ser la voz de tu abuelo, por contar pues esto que tú has sabido sobre él, ¿no? Y que eso también te sirva como pues de motivación a seguir descubriendo sobre su familia y a todos, ¿no? Porque la verdad es apasionante cuando uno pues investiga sobre sus ancestros, ¿no? Les invitamos a todos, ahora hay muchas herramientas, incluso hasta en internet, y pues muchísimas gracias en serio, Ronda, y a todos los que nos escuchan el día de hoy. No, gracias a ti por este lindo poema, gracias a ustedes por dejarme contar la historia de mi abuelo y para aceptarme en su grupo. Ha sido un gran honor para mí, gracias. Gracias, no, muchas gracias a todos los que nos ven también en Facebook, en YouTube, y nada más para recordarles, quien quiera seguir como con, las entrevistas que tenemos, puede seguirnos. Ahorita estamos estos 3, Diario Judío, de From the Depths y The Voice of the Silence, unidos en estas entrevistas, entonces pueden seguir nuestras redes sociales y ahí pueden también enterarse de los próximos eventos. Entonces, bueno, muchas gracias a los que estuvieron el día de hoy. Espero que haya sido algo muy interesante y pues pueden despedirse si quieren y darle gracias a Ronda. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bye. Chao. Chao, chao. Ya vuelve Justo en el Blanco.